Bueno, buenas noches. Ya estamos acá de nuevo. Va a haber inicio del encuentro de reserva. Veremos si se ve bien, si se escucha bien. Perfecto, perfecto. Estamos impecables. Ya estamos tranquilos y recuperados después de lo que fue la agónica victoria de Primera División. Ya me tomé mi tiempo para respirar. Pasó el sorteo entre los capitanes, Juli Valdés por parte de Asturiano, García Rossi en Newbery. Newbery que salta al campo con Cerdeira. El 10 Monta- Montagano. Uy, voy a estar con los apellidos. Montagano. El 11 Maceo. Y el 6 Mandolesi. Asturiano con el tanque Santi Sherman. Con Ale Papa, Tadeo Mor. Y ya quedó, sí, el niño maravilla Mateo Aguti. Juli Valdés, el capitán en el arco. Y por parte de Newbery, si no me equivoco, el número 1, Guzmán, ya en la que pueda verle mejor el número. Voy a fijar y hay arranque nomás del encuentro aquí en Asturiano. Gauti buscándolo directo al tanque que cayó desde las alturas. Y sí, Guzmán entonces, el arquero de Newbery jugando para Montagano. Montagano jugaba para Cerdeira. Cerdeira que buscaba a Mandolesi, no podía conectar esa pelota. Y ya Asturiano con la posesión de Gabuti para Tadeo. Ale que ingresa y Tadeo encuentra salteo con Gabuti que busca en la banda al tanque. Que recibe, se hace fuerte, trata de girar. Le llega a Gabuti atrás, le pide que pise el tanque que buscaba directo el arco. Va a ser lateral para Asturiano. Y téngame paciencia, la gente de Newbery prendía la transmisión. Acá Gabuti buscaba arco. Los primeros minutos con los apellidos se me va a complicar un poco. Después me voy a ir acostumbrando. Acá el que luchaba era Montagano. Gabuti trababa con él, la pelota le llegaba a las manos a Julio Valdés, que ya reiniciaba la posición. Y Asturiano con la pelota, Ale que intentaba el mano a mano, Montagano que ganaba. Tocaba último en él, llegaba fuerte. Está a esa pelota, va a ser salida para Asturiano en los pies de Ale Papa, que ya juega para Julio Valdés. Nuestro capitán que con todo el tiempo del mundo va a buscar a Gabuti que pone el pecho, un poco mano, sí pedía la gente de Newbery. Y ya juega con Ale. Ale para Tade, que control orientado y juega rápido para Gauti, que recibe, va a tratar de sacarse a Montagano de encima. Y ahora tiene toda la tranquilidad del mundo para jugar con Ale. A Ale lo presiona Mandolesi, Tade que recuperaba, se saca a su marca de encima, va a jugar con el tanque, Sherman. Buena respuesta de Guzmán, que la baja y ya va a sacar rápido la contra. Ahora quedó mal parado Asturiano, la pone al segundo palo para Cerdeira, que no llegaba. Fue buena esta de Tade sacándose dos jugadores de encima y habilitando al tanque para que quede mano a mano con Guzmán. Mucho mejor el achique del arquero de Jorge Newbery para evitar el 1-0 de Asturiano. Un inicio interesante del partido, un Asturiano proponiendo. Newbery esperando en mitad de cancha, acá recibía solo Tade. Gauti que se saca de encima a su jugador, va a llegar hasta la línea de fondo, va a poner al segundo palo. Estaba atento Maceo para cortar. Pero como les mencionaba, unos primeros minutos en los que Asturiano se encuentra cómodo con la pelota en los pies. Sabe que jugaba para Gabú, que se va a dar todo el tiempo para cedérsela antes que un pase a Juli Valdés. Tranquilo, canta Tade y la posesión empieza a Asturiano. Newbery presionando en esta. Gabuti jugando para Tade. Tade intentaba la paralela. Montagano la recuperaba, pero Tade hacía lo propio. La pelota se la queda a Ale. Ale que buscaba el segundo palo. Desviaba en Maceo. Dale que estamos bien, dice el tanque. Y concuerdo en estos primeros minutos, 17:33. Más cómodo Asturiano con la pelota.
Acá salía a cortar Juli Valdés el disparo de Mandolesi. Sale con todo Juli cada vez que quiere cortar el intento del pasaje de la pelota por cerca de su zona. Tadeo que intentaba y podía conectar con el tanque, pero después con ese control se le iba larga la pelota. Acá intentaba Fechino. Uy, otro apellido difícil. Stanisía, el número 7. Acá recibe la pelota. Jugando para Gómez. Gómez que se hace fuerte y reinicia con Fechino. Presionaba bien el tanque Gabuti. El tanque es Sherman. Después Gabuti llegaba sobre García Rossi, que acá recibe la pelota, gira de cerca, lo sigue el tanque. Ale que cortaba, la pelota que la recupera Tadek, trata de sacar la contra. Tranquilidad de Gabuti para encontrarlo a Santi Sherman. Y el tanque que reinicia una vez más con Mateo. Gabuti para Tadek en 2 controles. Vuelve a jugar con Gabu, que se saca de encima a García Rossi. Trataba de llegar a la línea de fondo. Tocaba último en él la pelota. Y va a ser para Newbery en 16-24. Sin embargo, un inicio tranquilo del encuentro. Guzmán buscando directo a Stanisía. Ale Papa que saltaba a cabecear y lograba sacar esa pelota del 40-20. Va a ser tiro de esquina para los de Villarreal. En los pies de Stanisía. Stanisía para buscarlo a García Rossi, que con el pecho intentaba la volea. Rápido salía Gabuti. Perdón, Ale Papa. Gabuti era el que saltaba a cabecear, lo desestabilizaban, pero sin falta, entienden los árbitros. Y ahora Fechino y la pelota jugando para Stanisía, que intentaba con García Rossi, recupera a Gabuti, va a llegar a la línea de fondo, traba y gana, la pelota se la va a encontrar el tanque, que pone el cuerpo, pone los brazos, sale para adelante, el tanque va a intentar ponerla atrás, estaba atento Gómez para recuperarla, la pelota se la queda a García Rossi, bien parado está Tadeo, se va cayendo García Rossi, la pelota se pierde por línea lateral y le van a cobrar mal sacado a Tadeo, la pelota que o en movimiento o no puesta sobre la línea, y de donde se cobra ese mal sacado se rota la posición para Newbery. Entonces este lateral 3/4 zona finalización Fechino. La pelota le llega a García Rossi. Stanisía que ingresa, ahora da el paso adelante a Asturiano porque recibió de espalda. Juegan con Guzmán, sigue presionando a Ale Papa. García Rossi y sale bien atento y ahora Tadeo para reiniciar la pelota. Se viene un cambio de cuarteto en Asturiano. Javi Pareda hablando con Pincho Vidigian, con Balta Carvalho, con Guevara, que vuelve después de la lesión en su tobillo, y Fran González. Guzmán, que ya se la baja a Gómez. Gómez que juega con el 3 Fechino y acá recibe García Rossi. Se hace fuerte. 1, 2, 3 controles. Y va a reiniciar. No, encuentra salteo con Stanisía. Y Stanisía que buscaba una vez más a García Rossi. No se animaba el 14 de Newbery a correr por las espaldas de Gabuti, que acá recibe la pelota. Da el paso adelante y se saca de encima a su marca. Y reinicia con Ale Papa, que ya encuentra a Tade. Se le escapaba esa pelota, estaba más lejos del lugar en el que Ale quería conectar con él. Y ahora sí se da el cambio de cuarteto entonces. Fran González, Balta Carvalho, Tincho Vidigian y Guevara, los 4 para Asturiano. Acá García Rossi hace rebotar la pelota en Balta. Fechino y la pelota jugando
para Gómez. Gómez para García Rossi, que gira sobre la marca de Guevara, la pone adentro, estaba atento el zurdo Ibidigian, que intentaba después hacerla rebotar. Y ya una nueva posición para Newbery, fue buena esta del pivot de Jorge Newbery, García Rossi, que recibía, giraba y buscaba el disparo. Ya jugaban el lateral, se la pisaban a Fechino, que intentaba buscar el disparo, bloqueaba en Fran González, va a tener una nueva pelota parada Newbery. Me escucharán apagado, estoy haciendo el esfuerzo después de un durísimo partido de la primera división. Acá le van a cobrar falta al zurdo Ibidigian, llega a su primera Asturiano. Pero aquí estamos haciendo el esfuerzo para llevarles a sus casas el duelo de esta tercera división. Toma larga carrera Pechino. Buscaba a Cerdeira, que no podía encontrar el disparo. La pelota se le perdía por debajo de la suela. Y Guevara, que se la juega a nuestro capitán Juli Valdés. Buscando a Balta a las espaldas de su marca. Guzmán atento poniéndole el pecho a la situación y sacando la contra. Y dijeron que no se animaba a una nueva falta. Y ahora reinicia la posesión Newbery. Acá recupera a Balta, que juega con Fran González, que reinicia, juega para el zurdo. Y el zurdo que buscaba a las espaldas de Stanicia a Balta Carvalho. Tiene que tener paciencia el Tincho cuando la pelota le llega a los pies, animarse a dar 2 o 3 pases más, reiniciar las posesiones. Acá presionaba bien Fran sobre la salida de Stanicia. Y ahora Fran, el encargado de reiniciar ese lateral, juega con Gueva, que la pelota le viene picando. Igual se las arregla para buscar el disparo. Se lamenta a Guevara y el zurdo Ibidigian una vez más para encargarse del lateral. Reinicia con Guevara. Gueva jugando para Tincho. Tincho al eje buscando a Alta. Estaba atento Maceo. El zurdo se anima a proponer el mano a mano. La pelota de Guzmán a Valdés. Cortesía del de Newbery para el de Asturiano. El gremio de arqueros tocando varias veces la pelota, pero sin el peligro todavía. El zurdo que pide distancia y ya reinicia la posesión para Asturiano. La pelota le llega a Fran pasando por Gueva. Acá recupera a Fechino. Y la pelota una vez más en las manos de Juli Álvarez. Juli Álvarez, dije. Juli Álvarez. Bueno, así estoy. De Juli Valdés. Ya se me cruzan los cables, ya estoy complicado. Acá Balta recibiendo solo esa pelota, va a ingresar tratando de buscar el disparo. La pelota le queda a Fran, que se anima de zurda. Y esto es lo que tiene que tratar Asturiano de finalizar. Sea como sea, y con el perfil que quede, si es el más hábil, si es el menos hábil, hay que finalizar igual. Entendía esto Fran, que de zurda intentaba sin peligro para el arco defendido por Guzmán. Acá el que hacía el esfuerzo era Madueño, el 5 de Jorge Newbery. La pelota le llega a Montagano, lo acompaña a Balta. Stanicia jugando para el 11 Maceo. Maceo que intentaba con el 10 Montagano, recuperaba a Balta, se la cede a Fran. Fran para Balta. Balta intentaba de zurda cayéndose al piso. Canta la 3 Guzmán. Y hay salida para Newbery. Guzmán que la baja para Maceo. Maceo que ingresa, revierte y encuentra a Madueño, que intenta girar sobre Gueva, no lo logra conseguir. Va a ser salida para Asturiano. Guevara que ya jugaba sobre el zurdo. Zurdo para Balta y dijeron que no llegaba.
Y Newbery ya manejando la pelota, bueno, puede pasar, son cosas que pueden pasar. Guevara que llega a línea de fondo, busca de zurda, Balta que no logra desviar esa pelota, una lástima esta. Era cuestión de desviarla y empujarla hacia adentro la de Balta. Ahora vamos a dar una mano ahí para que no nos vuelva a pasar eso y que a girarle ahí unas patitas al trípode. Acá se ensuciaba la posesión. Montanagno que intentaba, atento Fran para dar el pase adelante y se prepara una nueva rotación de cuartetos en asturiano. Van a ingresar Fede Materi, Cache Vela, Toto Sánchez y ya está en cancha Mateo Sara. Ahí recupera Sara, juega rápido para Fran que se va a intentar animar el mano a mano, llega a línea de fondo, la pone para Balta que llega a línea de fondo, buena la respuesta de Guzmán. Está bien Asturiano sacando rápido las contras acá, Montagano llegando a línea de fondo, Guevara al piso, toca último en el 10 de Jorge Newbery, va a ser salida para Asturiano, se completa de a piezas el cambio de cuarteto. Acá recibe Balta que con un control ingresa, le deja la pelota a Fede que se hace fuerte, busca de zurda, bien Fede, con el arco entre ceja y ceja. Y ahora Montagano y la pelota. La recupera Guevara. Fede intentaba, jura que toca en Montagano. Y ahora Asturiano sí, juegan para Fede. Bueno, dicen que era para Newbery entonces. Maceo y la pelota jugando para su arquero Guzmán, que abandona su posición de arquero para buscar esto. La pelota la recupera Julio Valdés y con una de lateral habilita a Guevara. Llegaba atento Rodríguez para trabar sobre Guevara, pero acá iban a trabar entre Fede y Maceo. ¿Va a ser falta? Sí, es falta para Newbery. Toda ganada por Fede Materi. Ya jugaron la pelota entre Sara y Toto. Toto que lo buscaba a Fede. Alta esa pelota. Y ya hay salida de Newbery en las manos de Guzmán. Luchaba ahí Toto Sánchez que va a cubrir con su cuerpo la salida de esa pelota. Y Cache que ya juega para Toto. Toto que con toda la paciencia del mundo juega para Juli, que se da vuelta y la pone en la banda para Fede, que recibe solo, va a intentar buscar el disparo. Maceo estaba atento para quedarse con esa pelota. Y ya va a haber salida para Newbery. La pelota que le llegaba al número 16, si no me equivoco, Rodríguez. Acá Fede para Toto. Toto que engancha y trata de jugar para Cache hacia la otra banda. La pelota se perdía por línea lateral del 40-20 aquí en Asturiano. Por ahora el empate parcial entre las terceras divisiones de Asturiano y Jorge Newbery. Acá Guzmán. La pelota que le llega a Fechino. Fechino que busca un nuevo disparo y quedó sentido ahí Sara que la pelota le dio donde más duele. Ya reincorporado Sara. La pelota que le llega a Cache. Cache buscando directo a Fede que se hace fuerte. Sara que pide que pisen. Va a ser para Asturiano. Haciéndose fuerte Fede con el cuerpo ahora para ganar este lateral. Y un Cache Vela que es uno de los que se ha adoptado a una nueva posición por pedido de Javi Paredes. Ya lo había hecho Sara, abandonando su rol de pivot para ingresar a jugar de ala. Y ahora Cache, que acá recibe la pelota y busca el disparo, dejándole su lugar a Fede Materi. Acá con el cuerpo intentaba Cache, de atrás le llegan a Rodríguez.
Dicen que con falta de Cache, llega a su segunda Asturiano. Y un cuarteto asturiano con 3 pivots de oficio, entonces, los que les mencionaba, Sara, Cache y efectivamente Fede Materi, pero claro, un Sara y un Cache que se han adaptado a un nuevo rol dentro de este cuarteto. Y veremos ahora cómo maneja Newbery esta pelota parada, una nueva reunión de consorcio. Lo veo a Fechino tomando distancia. Buscaba disparo el número 9 de Cerdeira. La pelota que le llega a Cache y ya hay posición de Asturiano. Toto buscando arco, juraba que tocaba en Guzmán esa pelota. 7:46 para el final de este primer tiempo. Y el arquero de Newbery buscando directo a Fechino. Ahí le iban con una plancha durísima a Julio Valdés, era del 16 Rodríguez, pero es indirecta, por eso la mano arriba del juez. Y hay un nuevo cambio de cuarteto, vuelve el primero en la rotación, Alepapa, Gabuti, Tadeo y el tanque Sherman. Gabuti entonces ahora el encargado de reiniciar la posición. Hay una amarilla ahí para un ayudante del cuerpo técnico de Jorge Newbery. Seguían hablando ahí con el colaborador del cuerpo técnico de Jorge Newbery y se reinicia ahora el encuentro de Gabuti para Ale Papa. Tocaba en Fechino esa pelota, va a ser salida una vez más para Asturiano. Ale jugando con Gabuti. Gabuti buscándolo directo a Tade. Tade que la pone al segundo palo, no llegaba al tanque. Chocaban ahí cuerpo a cuerpo contra Guzmán. Y va a ser salida para Newbery en los pies de Gómez, que ya la juega para Stanicia, perdón. Y de Stanicia para Fechino. Fechino que ingresa. La pelota se la queda al tanque, que busca disparo. Al piso le iban al tanque. Quedó sentido por la caída Sherman. Ahí lo ayudaba el Colo a levantarse al tanque. Con cambio de look el tanque, no lo hemos mencionado. Acá recibe, gira, busca de puntín. Estaba difícil ahí entre la marca de Stanicia y de Gómez. Y Alepapa buscándolo al tanque que levanta la pierna hasta donde puede. Fue buena esta de Ale identificando que estaba solo el tanque para recibir. 6 minutos 56 para el final de esta primera etapa. Acá presiona Ale y sale bien Gómez con la pelota encontrándolo a Mandolesi, que reinicia con Stanicia y Stanicia para Gómez. Gómez que recibe, ingresa, lo marca de cerca el tanque, dicen que con falta. Y llega a su tercera, Asturiano, en 6:40 por jugar. Lo moviste con los pies levantados, le dice el Colo al tanque, que tienen, no sé si se conocerán de algún lado, aparte de los duelos aquí deportivos asturianos, pero hay una cierta relación de cordialidad y de confianza entre el árbitro y el tanque. Sherman siempre los veo hablar muy cordialmente y muy amablemente entre los dos. Entiendo que quizá por alguna de las facetas del tanque como capitán, en las que al Colo le tocó dirigirnos, bueno, siempre los árbitros buscan apoyarse en los capitanes para
un desempeño tranquilo del encuentro. Acá lo tocaban atrás a Gauti, que se enojaba, se gana la amarilla Mandolesi. Y a falta de 6 minutos para el final, tiene un tiro libre Asturiano lejos de la zona de finalización. Le toman la distancia a Cerdeira. Ale Papa que pasa por encima de la pelota. Se va a encargar Gauti de jugar con Ale. Ale le quedaba perfil cambiado esa pelota, no la pudo meter adentro de borde interno. Canta la número 3 Guzmán y va a haber salida de Newbery y rápidamente se la baja Ana Gómez y Ale Papa que presiona. Stanicia que ingresa, se saca encima del tanque de Ale, se la entrega a Mandolesi que recibe, trata de reiniciar. No lograba hacer que esa pelota rebote ni en el tanque ni en Gauti, va a ser salida para Asturiano. Ale Papa jugando para Tade, Tade que no podía, recuperaba a Cerdeira, quedó mal parado en esta hora Asturiano, Cerdeira que llega a línea de fondo, buena respuesta de Julio Valdés que suma el primer recorte de este partido para tener un compilado después para sus historias de Instagram. Le sumamos la primera. Maceo ahora el encargado del tiro de esquina, se la cede a Stanicia que la agarraba muy abajo, sin peligro para el arco defendido por nuestro capitán. Y Juli ya bajándosela a Tade, que ingresa y juega con Gauti, siempre siendo pase de seguridad. Gauti se saca de encima a Cerdeira y le cometen una nueva falta. Llega a su tercera Newbery y ahora se iguala el marcador de las faltas. Ale Papa ya jugando para Tade. Tade para Mateo, el niño maravilla buscando directo al tanque. Guzmán que salta, gana y trata de sacar la contra. Atento estaba Ale para anticipar esa pelota. A pie cambiado intentaba adentro para el tanque. Fue buena esta de Ale que anticipó y habilitó a Sherman que estaba mejor parado para definir. No se la esperó nunca el tanque. Y fue muy fuerte también el pase de Ale. Y ahora Newbery sacando a su arquero. Luego de una posición, lo vuelven a mandar al arco. Acá Ale atento para despejar de cabeza. 4 minutos 48 para el final. ¿Y hay minuto o no? Pensé que era más largo el silbato del juez. Simplemente dio la orden. Acá García Rossi recibiendo. Le llegan Ale Papa y Tadeo Mor. Sigue siendo para Newbery la pelota. 4:34 para el final. De García Rossi para Stanicia que se saca encima del tanque. Y entre Moore y Gauti hacen que la pelota le quede a Juli. Acá no la podía controlar el tanque, que se lamenta. Buena gordo, le dice al Juli. 4 minutos 20 para el final. Y Guzmán buscando directo a García Rossi, que va a intentar el disparo. Fue buena esta, el 14 de Jorge Newbery. La pelota se perdía pidiéndole permiso al segundo palo defendido por Valdés. Y Juli que ya lo busca a Ale, que va a tener que ganar arriba. García Rossi que lo desestabilizaba. Sabe que la recupera, se la cede al tanque. Le llegaban tarde al tanque, suma su cuarta falta Newbery. Y hay cambio de cuarteto en el Asturiano, vuelven a ingresar Balta, Fran, Tincho y Guevara. El juez que advierte a Guzmán. 4 minutos para el final de este primer tiempo. El juez que sigue hablando con Guzmán, ya van a dar la orden.
Guevara que se la cede a Fran. Fran que intenta el disparo. Y ya Guzmán reiniciando para Fechino que ingresa y juega con Maceo. Maceo que la gira. Y le van a correr a las espaldas a Fran, que se tira al piso para recuperar esa pelota. Intenta correr García Rossi. González que la recupera. Trata de jugar para Guevara. Es malo el pase. La recupera García Rossi que se hace fuerte. Poniendo el cuerpo sin falta a Fran. García Rossi que gira. Fran que le llega. Se cae García Rossi. Se quejan de una falta. Dicen que no los árbitros. Sigue la posición de Newbery. Maceo para García Rossi que control orientado y de cachetada para Maceo. Maceo que buscaba por arriba a su compañero Fechino. Estaba atento Guevara para despejar de cabeza. Cerdeira ya para reiniciar. Juega con Maceo. Atento estaba Fran para anticipar esa pelota. Va a llegar primero Guzmán, que ya se la juega a García Rossi. Tiene que volver haciendo el esfuerzo Fran y pasar la línea de la pelota sin cometer falta. García Rossi que se saca encima a dos jugadores. Falta que le llega tarde abajo. Y suma su cuarta Asturiano. Bueno, se preparan entre Maceo, Fechino y Cerdeira. Espera García Rossi cumpliendo el rol de molestar ahí en el área de Valdés. El que va a patear es Fechino. Estaba bien parado Guevara en el primer palo del arco defendido por Valdés para evitar que eso suceda. Y va a ser la salida para Juli Valdés, jugando para el Tincho Ibidigian. De Ibidigian para Guevara, de Guevara para González, que intentaba el mano a mano. Trababan entre Balta y Fran. Valdés que intentaba hacer el esfuerzo, no llegaba a hacer tiro de esquina para Newbery. La pelota le va a llegar a García Rossi, no, la van a meter adentro. González que la hace rebotar en Montagano, el 10 de Newbery. Y Juli Valdés que ya la juega para Ibidigian. Y de Ibidigian para Guevara, que se saca su marca de encima. Y va a intentar una vez más con el zurdo de Ibidigian. Estaba atento García Rossi para cortar esa pelota. Y Valdés ya con la pelota buscando a Carvalho. Guzmán atento para cortar. Guevara que la tira por encima. Se deja caer buscando la quinta falta. La pelota se la queda a González. Y de González para Ibidigian. Y de Ibidigian para Fran. Y de Fran para el zurdo. La mueven los pibes de la reserva. El zurdo sacándose de encima a su marca y buscando a las espaldas de Fechino a Balta. Fechino que estaba atento. Recupera esa pelota. El zurdo que no se animó a ir un poquito más fuerte, tocaba primero en Ibidigian y después en Guevara. La pelota se pierde por línea lateral. Fechino se va a encargar del mismo a falta de 2 minutos para el final de la primera etapa. Maceo jugando para García Rossi. Una vez más Maceo, el 11 de Newbery. La pelota le llega una vez más a García Rossi que se saca encima a Balta. Intenta conectar, logra conectar con Maceo que se hace fuerte. González de atrás logra punteársela, pero todavía para Newbery esta pelota. Y ningún equipo ha pedido minuto en este primer tiempo. Bueno, habla de lo tranquilo que ha estado esta primera etapa. Acá buena otra respuesta
de Valdés, Fechino que la recupera, trata de reiniciar, la pelota se la queda a Guevara, que va a intentar sacar la contra, jugada para González, Fechino que se la encuentra y sin ningún tipo de inconveniente decide despejar fuera del 40-20 esa pelota y con ella el peligro de la contra que planteaba Asturiano. Y a falta de 1.22 para el final, Ibrigian jugando para Guevara. Y Guevara que reinicia con Juli y Valdés para el zurdo. Ibrigian que ingresa y encuentra en el eje a Balta que recibe, se hace fuerte y reinicia con Guevara. Guevara para Ibrigian, perdón, para Fran. Y Fran buscaba en la banda a Ibrigian. Y García Rossi ya reiniciando para Maceo. Y de Maceo para Stanicia. Stanicia no podía con Madueño. Y García Rossi ya reiniciaba con Maceo porque tocaba en un jugador asturiano, por eso el lateral para los de Newbery. García Rossi buscando el disparo, la agarra muy abajo. Va a ser salida para Juli Valdés. A falta de 46 segundos para el final de este primer tiempo. De un tranquilo primer tiempo, como les mencionaba. Ha habido pocas finalizaciones de peligro. Acá Guevara se animaba a engancharse, se sacaba de encima a Madueño. Buscaba a Balta a las espaldas. No podía controlar Carvalho. Volaba una canillera por ahí, no sé de quién será. Es del 11 Maceo. Ya es común ver en muchos jugadores de primera división, casi todos, y de reserva se van sumando jugadores utilizando medias antideslizantes cortas y arriba de la misma una media larga cortada. Un tema de comodidad. Acá Madueño con los brazos adelante sobre Guevara, se gana la amarilla y la quinta falta para Newbery, a falta de 23 para el final. Entonces, como les decía, llega su quinta falta Newbery. El zurdo jugando para Guevara. Ibrigian que recibe, camina y se va a animar. Llega hasta la línea de fondo, intenta sacarse de encima a Montagano, que recupera la pelota, va a sacar la contra, quedó mal parado ahora Asturiano. Juega para García Rossi, llega Valdés, la pelota en el palo. Bueno, yo que lo decía, que no había habido ninguna de peligro, llega la primera para Newbery a falta de 9 segundos para el final. Tuvo la más clara de este primer tiempo en los pies de García Rossi, que también ha sido el jugador más desequilibrante dentro de la cancha, no solo para Newbery, sino del partido. Acá no saltaba a disputar el balón Fran González, llega también a su quinta falta Asturiano y será jugar este tiro libre, o sea, va a tener que patear el arco Maceo y terminará esta primera etapa. Buena volada de Valdés, que suma la segunda para su recopilatorio de Instagram. El disparo de Maceo que buscaba ángulo izquierdo del arco defendido por nuestro capitán. Al final del primer tiempo nosotros nos reencontraremos para la segunda etapa.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that stack, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel?
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Restan los segundos 20 minutos del encuentro aquí en Asturiano. Es el empate parcial entre las reservas de Jorge Newbery y Asturiano. Acá forcejeaba Mateo Sara con Montagano. ¿Es tiro de esquina o lateral? Sí, tiro de esquina para Newbery. Lo va a jugar Stanicia. Se la dejaba a Montagano. Sara que intentaba. Venía venenosa esa pelota. Gómez que reinicia para Stanicia. Fede atento. Tocaba en la pelota. Ahora Cache intentaba. Trababa a Sara. Fede que la recuperaba. Habilita para Cache que reinicia y juega para Sara. Busca el disparo. Daba en la mano de Stanicia. Buena esta. Forcejearon entre Sara, Cache y Fede. Se preparan Sánchez, Sara y Balta. O Caches. Sí, es Cache. Para este tiro libre. Sigue hablando el Colo con el DT de Newbery. Pasa por encima Cache, pasa por encima Sara. Sánchez que busca disparo. Buena la respuesta de Minafro, el arquero suplente de Newbery. ¿Le cobran una falta a Asturiano? Tengo una en Newbery y una en Asturiano. Perfecto, entonces la mano y una falta que le cobraron ahí a Fede. Ahora Newbery con la pelota. Madueño reiniciando para Stanicia, que propone el mano a mano con Fede. Ale Fede, el grito de Julio Valdés en apoyo para Materi. Acá atento Toto para cortar esa pelota. Después no podía sobre Gómez. Atento Sara para cortar el disparo de Gómez. Y Gómez que ya juega para Stanicia y Stanicia que ya juega con Montagano. Y Montagano que se hace fuerte y intenta con Stanicia. No puede controlar esa pelota. Va a ser lateral para Asturiano. Y Cache que ya reinicia con Toto. Toto que vuelve a jugar con Cache. Y Cache encuentra a Sara. Sara sobre la banda con Fede que le levanta el pulgar. Se iba solo Cache por la otra banda. Y Minafro que ya reinicia para Montagano. Busca a Gómez a las espaldas de Cache que después hace el esfuerzo y pone el cuerpo. Logra puntearla para Toto. Toto encuentra a Sara que trata de dar el pase para adelante. La pelota se le va a perder por línea de fondo. La hace rebotar en Montagano. Y va a ser lateral para Asturiano ahí en la zona 3/4, zona finalización. Sara que reinicia con Toto. Toto que se va a animar de zurda. No, pone el cuerpo, intenta reiniciar. Tampoco, proponía el mano a mano. Y Madueño que la hace rebotar en Fede Materi. Va a ser salida para Newbery. Y Minafro abandonando su posición de arquero. Pone un pase de cachetada impecable para
Montagano que recibe y solo logra girar. Pone el 1-0 para Newbery en 17:31 de este primer tiempo. Impecable el pase del arquero suplente de Newbery para habilitar de cachetada a Montagano. Acá buscaban a Madueño. Ya Juli bajando esa pelota para Sara y de Sara para Cache. Cache que recibe, trata a la banda, pero estaba atento Gómez. Cache que reinicia con Sara. Sara que decide despejar lejos ese peligro. Ya Montagano, el autor del 1-0 parcial para Newbery, encargado de ese lateral, jugándosela a su compañero Estanicia. Y Estanicia para el arquero Minafro, que da el paso adelante y decide despejar esa pelota. Va a ser salida para Asturiano ya Juli Valdés, bajándosela a Sara, buscando en la banda a Fede. Se le iba lejos esa pelota, no lograba controlar. Va a ser salida para Newbery. Ya la pelota en los pies de Gómez. Gómez para Estanicia. Estanicia se saca encima a Materi y conecta con Madueño. Se le mete abajo Cache. Madueño que gira. Se perdía por línea lateral esa pelota. Y va a haber rotación de cuarteto. En Asturiano no, todavía no. Sara que encuentra el salteo con Cache, que intenta una vez más el salteo, pero la pelota pasa primero por Toto para llegar a Sara. Ahí le llega a Mateo y Mateo de banda a banda para Cache, que recibe, ingresa y va a intentar en el eje con Fede, pero traba y recupera. Y ahora sí juega para Fede. Fede que con un control pone el cuerpo. Y en la cobertura Gómez para quitarle esa pelota, pero no la posesión. Va a ser para Asturiano el lateral. Sara que la pone sobre la línea y juega para Cache, que se va a animar a buscar disparo. Venía saltando como un conejo esa pelota. Le da con todos los cordones Cache, pero se pierde. Alta, muy alta el arco defendido por Minafro, que ya la baja para Montagano, el autor del 1-0. Se saca de encima a Sara. Toto atento para anticipar. La pelota le queda a Sara. Sara se la deja a Toto. Toto intentaba con Fede. Para Montagano era el que no podía. Sánchez buscándolo a Cache, que la deja dentro del 40/20. Montagano poniéndola adentro para García Rossi, que se hace fuerte. Le llega a Sánchez de atrás con falta. Llega su segunda Asturiano. Ingresan Sherman, Alepapa, Tademore y Mateo Gauti. Toma larga distancia Fechino. Lo acompañan Estanicia, Montagano y García Rossi en el cuarteto. Busca disparo Fechino, tocaba en el tanque Sherman que desviaba esa pelota. Después terminaba de hacer lo propio Juli Valdés, va a ser lateral para Newbery a falta de 15-29 para el final. Todavía mucho tiempo tiene Asturiano para encontrarse con el empate en el marcador. Y Alepapa que ya juega para el niño maravilla, Gauti, girando para Tade. Tade una vez más para Gauti y Gauti va a buscar directo al tanque, que acá recibe. Se va a hacer fuerte, va a intentar girar. Estanicia que no se lo permitía, va a ser lateral para Asturiano. Alepapa que juega con Gauti. Gauti que se toma todo el tiempo, va hacia la banda y los busca a las espaldas a Ale. Era buena la intención de Gauti. Y Minafro que lo habilita a García Rossi, que se hace fuerte. Llega Alepapa a la cobertura. García Rossi todavía se la queda. Buena respuesta de Juli Valdés. Newbery todavía y la pelota. Fechino que buscaba.
Le queda a Ale Papa que saca la contra, va a tener que buscar disparo al piso para bloquear ese disparo de esta Inicia. Que le cede su lugar a Maceo. Ya le cuentan segundos a Ale Papa, que reinicia con Tade, que busca arco, la agarraba bien, está en la altura, pero no en la dirección, se perdía lejos del arco defendido por Minafro. Minafro ya jugándosela a Montagano, cortaba a Ale Papa el intento de pase del 10 de Newbery. Y una vez más Minafro para jugar el saque de arco, se la cedía a Maceo y de Maceo para García Rossi. Una vez más para Maceo, que buscaba directo a Fechino. Fechino caía mal. Le van a cobrar falta a Tade. Llega a su tercer falta Asturiano. Llega a su tercer falta Asturiano. Toma larga distancia Maceo, si no me equivoco. Sí, Maceo, perfecto. Maceo que juega para Fechino. La agarra muy abajo, sale muy arriba. Y Juli Valdés ya que va a buscar directo al tanque. Se hace fuerte, trata de controlar esa pelota. Bloquea y se la deja a Ale Papa, que va a intentar el disparo. Bloqueaba Maceo. La dejaba salir el tanque. Gauti que buscaba a las espaldas de Fechino a Ale Papa. Y Ale Papa que pide la distancia. Reinicia con Tade. Tade se la hace llegar a Gauti. Gauti una vez más para Tade. Y Tade una vez más para Gauti, que ingresa y de cachetada juega para el tanque que recibe. Propone el mano a mano. Maceo lo evita. La pelota que le llega a Gómez. Maceo que, perdón, García Rossi que buscaba. Y Valdés que trata de apurar rápido con el tanque. Intenta controlar esa pelota. Fechino que la tocaba, va a ser para Asturiano el lateral. No podían acá entre Tade y Mateo Gauti, va a ser lateral para Jorge Newbery a falta de 12:52 para el final. Todavía muchísimo tiempo le resta al encuentro. Acá no podía Maceo conectar con Gómez. García Rossi, buena respuesta de Valdés que con la caída baja lograba peinar esa pelota. Que ya jugaba para Gauti y Juli Valdés abandonando la posición de arquero para proponer el 5-4. Se toma todo el tiempo y habilita a Ale Papa que de cabeza la ponía al primer palo, casi se le pianta a Minafro. Gauti retrocediendo que la peina. Buena esta de Mateo porque García Rossi llegaba por su espalda.
Maceo, el encargado del tiro de esquina, se la hace a García Rossi. García Rossi se la pisa a Maceo. Atento el tanque Sherman para puntear esa pelota. Ya le cuentan los segundos a Newbery, que igual ya reinicia esa pelota. Y Maceo se la cede a Minafro. Lo presiona el tanque. Logra tocar esa pelota, pero se lamenta porque no iba en dirección del arco. Y Minafro buscando a su compañero Rodríguez, pero estaba atento a Alepapa para cortar. Minafro que despeja ese peligro y se la cede a Valdés, que ya reinicia con Tadeo More. Tade para Gauti. Gauti una vez más para Tade, que de taco la cede a la banda y intenta pincharla. Anticipa Maceo. Bien parado Gauti para intentar cortar. Ahora pelean con Tadeo More. Gauti se saca 2 jugadores de encima. Traba Alepapa sobre Gómez. La pelota va a ser para Asturiano. Alepapa que ya lo busca al tanque, que no logra quedarse con esa pelota. Lo anticipaba Estanicia. Y acá habilitan a Gómez, que va a buscar el disparo. Logra tocarla Julio Valdés, que lo mira al árbitro. Dicen que es arco. Bueno, sí, la tocaba Juli, que lo miraba al Colo para ver si cobraba tiro de esquina. Acá recibe Alepapa, que juega para Gauti. Gauti que intenta de cucharita. Gómez logra quedarse de esa pelota, pero se le escapaba por línea lateral. Y Alepapa que ya juega con Gauti. 10:55, todavía mucho tiempo tiene Asturiano para encontrar el empate. Gauti jugando para Juli. Juli encontrándolo al tanque, que recibe, trata de girar, va a buscar el disparo. Toca en Montagano, va a hacer tiro de esquina. Tade jugándosela al tanque. Tanque una vez más para Tade. Un nuevo tiro de esquina para Asturiano. Tade buscándolo alto en el área al tanque. La pelota se pierde por línea lateral. Va a ser salida para Newbery. Mandolesi recién ingresado en el encuentro. Y Minafro con otro pase de cachetada para Mandolesi, que acá se encuentra esa pelota de pura casualidad. Pone el 2-0 para Newbery. Y otro buen pase del arquero Minafro de cachetada de banda a banda, que le llega a Mandolesi. Y después, con un poco de fortuna, le queda esa pelota para finalizar. Es el 2-0 para Newbery a falta de 10-16 para el final. Gauti para Tade, Tade para Ale que va a proponer el mano a mano. Montagano que la anticipaba, se la queda a Estanicia que juega para Cerdeira, sin peligro para el arco defendido por Julio Valdés. Y ya se prepara Fran González con la camiseta de arquero jugador. Así que en la que Asturiano pueda hacer ese cambio, va a haber arquero jugador. Ya empieza a mover sus fichas Javi Pared para armar el cuarteto que acompañará a Fran González en su rol de arquero jugador. Mientras tanto, Newbery sigue manejando la posición. Acá quedó mal parado Asturiano. Llega al segundo palo Estanicia, si no me equivoco. No, era Cerdeira. Chocaban ahí con Juli, estaba cerca al palo. No pasó nada, salen bien los dos. Le pide disculpas ahí Cerdeira. Y ya hay salida para Asturiano. Juli que se la baja a Tade. Tade que busca en la banda al tanque. El tanque que de una la bajaba. La pelota se la queda Tade. Se ensucia ahí con su propio compañero. Busca el disparo. Bloqueaba en Montagano. Y va a ser tiro de esquina para Asturiano. A falta de 9:24 para el final. Lo veo a Javi Pared dejando el cartón del minuto. No fue en esta. Cuando Asturiano recupere la pelota, va a haber minuto
pedido por parte de Asturiano acá. Intentaba el disparo Guevara. Y ahora sí se lo ceden. Hay minuto para Asturiano. Y el minuto pedido por Javi Pared de T Asturiano para acomodar las fichas para el 5 para 4. Ale Papa, Tademor, Fran González, Guevara y Sherman. Los encargados de acompañar a Fran en el rol de arquero jugador. Y ahora con paciencia Asturiano tiene que manejar la pelota. Acá encuentra salteo con Fran. Ale para Fran. Tiene que tener paciencia Asturiano porque todavía muchísimo tiempo y la diferencia de 2 goles es poca. Un gol por este medio ya te deja a 1 del empate. Acá Fechino atento para cortar. Todavía para Asturiano la pelota. Reinicia Guevara con Tade que encuentra salteo para Fran. Fran que la juega en la banda para el tanque, que intenta girar, pelea, lucha y gana, la pone adentro. Buena respuesta de Minafro. El tanque que juega para Ale, Ale para Tade. Lo busca Tade a Ale a las espaldas. Y Minafro ya con la salida. No lograba conectar con Cerdeira. Va a ser salida para Asturiano. Ya con el 5 para 4. Tade que intentaba con Fran. Tanicia estaba atento, no lograba conectar. Y ya salida para Newbery. Minafro buscándolo a su compañero. Estaba atento a Ale Papa que no logra terminar de sacar. Traba Tade, la pelota le queda al jugador de Newbery. Atento a Ale una vez más. La pelota le llega a Fechino y Fechino reinicia con su arquero Minafro que después no puede conectar con Cerdeira. El tanque que saltaba ganaba de cabeza. Va a ser tiro de esquina para Asturiano, que igual no lo van a finalizar porque hay que mover la pelota con el 5 para 4. De Tade para Ale. De Ale para Fran. Fran levanta su mano derecha y juega una vez más para Ale. De Ale para Tade. Tade para Gueva. Gueva la pone adentro para Fran. Fran buscaba el tanque en el segundo palo. La movió bien en esta Asturiano. Veremos si por este medio tiene la chance de encontrarse con un gol que lo ponga cerca del empate del marcador. Acá Tade jugando con Gueva. Gueva que con un poco de fortuna puede reiniciar con Tade y Tade encuentra salteo con Fran. Y Fran que se va a animar a buscar el disparo. Bloquea a Stanicia.
Y el tanque que ya reinicia con Ale. Paciencia en los pies de Asturiano para manejar el 5 para 4. Tade con Ale. Y Ale una vez más para Tade, que encuentra salteo con Fran. Fran juega en la banda para el tanque. Al piso Maceo para cortar ese pase para el tanque. La pelota le llega a Ale Papa, que juega para Fran González, que se separa un poco de la banda. Juega para Ale y Ale una vez más para Tade. Tade para Ale, Ale para el tanque, que intenta llegar a la línea de fondo, bloquea con Estanicia. Quieren apurar el córner, no se lo dejan. Es la misma amarilla que le sacaron a Verdún en el partido de primera. El tanque que reinicia con Ale Papa y Ale para Gueva. Gueva encuentra salteo con Fran, que no se anima a buscar disparo, levanta la mano derecha y ahora va a empezar la rotación de las posiciones de Asturiano de Ale para Gueva. Y Gueva con Ale, de Ale para Fran. Fran se anima a buscar disparo, Estanicia bloqueaba. El tanque Sherman, el encargado de este tiro de esquina, buscaba adentro a Fran. Estanicia una vez más atento para cortar. 6 minutos para el final del encuentro. El tanque reinicia con Ale. Ale amaga a apagar, juega con Gueva. Gueva para Tade, Tade que la pone adentro. Tade reinicia una vez más la posición jugando para Gueva. Gueva, salteo con Fran. Fran en la banda para el tanque, gira y la pone hacia adentro. Entraba Tade, una lástima. Esta fue buena, la de Asturiano, giraba bien el tanque, habilitaba en el área a Tade, que no logró finalizar esa pelota. Y Newbery ahora que le cede la pelota a Asturiano y ahora ahí plantea la presión. Y va a haber una nueva posesión para Asturiano manejando el 5 para 4 a falta de 5:20 para el final. Fran jugando una vez más para el tanque que se la pisa a Fran. Dicen que sin falta, quedó sentido González. Y va a haber un cambio de arquero jugador. Todavía para Asturiano la posesión. Reinicia la posesión Sherman jugando para Ale Papa, que levanta los brazos indicando la rotación. La jugada establecida para este 5 para 4. Guevara jugando para Tade, que trata de girar. La pelota le queda a Fechino. El arco está desprotegido y Fechino que nos da una vida más. Fran, que la baja para Guevara y va a tener que buscar lejos. No, se saca encima a su jugador. Juega para Ale, Ale se la deja para Gueva. Gueva que juega para el tanque que juega para Gueva. Gueva que se pasa de la pelota. Vuelven todos los jugadores de Newbery. Una lástima esta y ahora paciencia para manejar el 5 para 4. Gueva para Ale, Ale para Tade, Tade para Ale y ahora tranquilidad. Ale busca al tanque, bloquea a Tade y ahora esta pelota va a entrar en el arco de Asturiano. Es el 3-0 de Newbery. Una lástima porque había manejado bien la contra Asturiano. Y ahora Asturiano que tendrá que seguir intentando ahora con Toto Sánchez con la camiseta de arquero jugador. Todavía Guevara, todavía Sherman, todavía Tadeo para acompañarlo a Toto para intentar con arquero jugador. Acá Ale reiniciando con Gueva, Gueva para Tade, Tade para el tanque que está encerrado, va a tener que girar. Tocaba en Montagano último esa pelota.